Eso lleva un orden, lleva los precios, lleva el tipo de restauración que usted va a hacer, las prioridades que necesita su paciente. Usted se va a ir a dictar plan de tratamiento, que esto es en dirección de clínicas, ya sea con Jasmine o con Fernanda. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, doctora. No, doctora. Doctora, yo tengo una duda. Dime. Con todo esto tenemos que también hacer una presentación, que sería eso de dictar el plan de tratamiento, ¿verdad? Y sí, la presentación, de hecho, se hace para presentar. No es lo mismo dictar que presentar. O sea, aquí en este que le estoy señalando, usted presenta su plan de tratamiento con diagnóstico o con restaurativo. Y muchos profesores piden que esté el paciente presente, en especial si es área de restaurativo. Entonces aquí presentan el plan con una presentación que hay. Yo creo que la presentación sigue teniendo un machote, es decir, tiene una forma establecida de cómo presentar todo el orden y todo. Y ya de una vez que su profesor le aceptó el plan, se lo firmó, usted y se lo firma a su paciente también, usted va y dicta plan con Jasmine o con Fernanda, que ya dictar plan es como, bueno, ¿qué le dijeron que tenía que hacer? Y ya lo pasan al sistema. Entonces, Doctora, tengo una duda. dime. Disculpe. Digamos de que, entonces, si yo tengo un paciente que necesita, digamos, restauraciones, sí o sí tiene que pasar por el área de diagnóstico y en periodoncia, ¿verdad? Entonces, ahí ya ¿Que después necesita qué, perdón? digamos que si mi paciente necesita restauraciones, sí o sí tiene que pasar en el área de diagnóstico y también en periodoncia, ¿verdad? Y hasta ahí ya vemos en qué área es ya que se puede trabajar o no. Sí, tiene, o sea, mira, tiene que pasar todo este proceso diagnóstico hasta periodontograma y diagnóstico periodontal. Y si usted ya quiere empezar a hacer sus restauraciones, es esto que sigue aquí. Porque, vea, usted dicta plan y ya Jasmine y Fernanda le dijeron, todo bien, puede empezar tratamiento, ¿ok? Perdón. Entonces, su paciente casi siempre va a tener o gingivitis o periodontitis. Y eso es lo primero que debe curar usted. Porque si no es como trabajar con el terreno sucio. Es hacer restauraciones sobre encía inflamada. Eso no es ético. Y además tiene otras razones de por qué no se hace. Entonces ya, excepto algunos casos en donde la periodontitis es muy severa, que no son los que ustedes van a ver, al menos en este año, y yo esperaría que tampoco el que sigue, sino pues ya el último año, pues a menos de que sean este tipo de pacientes, todo paciente empieza en el área de periodoncia. Entonces, ¿cómo se empieza en el área de periodoncia? Usted llega y le dice, hola doctora, ¿qué tal? Mire, vengo a hacer charla de salud. Entonces, vengo a iniciar tratamiento periodontal. Ya uno sabe lo que van a hacer. Y uno sabe que tienen que empezar con charla de salud, que pues también tiene su protocolo, ahí se los voy a mostrar en el momento de tratamiento periodontal exacto, pero básicamente pues usted sienta al paciente, le pregunta cuál cepillo usa, le corrige el cepillo que usa, le hace tinción de placa, le enseña cómo cepillarse, hasta por razones educativas, después de su cepillado, le puede hacer una segunda tinción de placa y ahí ya se la enseña, por ejemplo, a su profesora y su profesora le va a decir, bueno, entonces podemos seguir con el detartraje. O no, mire, siga reforzando, está demasiado alto esa tinción de placa porque está tan alta, ¿ok? Aquí no los queremos como martirizar mucho porque antes le decíamos o se le decía al estudiante que tenía que tener menos de 20% de índice de placa. Y hay casos en donde es complicado lograr eso, en especial casos que tienen mucho sarro. Entonces, pues damos una buena charla de salud y casi que pues después damos los informes del índice de placa y le decimos a la doctora, mire, ¿puedo continuar? Usualmente le vamos a decir, sí, siga. Y ya aquí es donde vamos a hacer el segundo paso que va a ser tratamiento periodontal.
que aunque ustedes lo vean como de tartraje, en realidad tiene sus matices. Es de tartraje, es raspado y alisado radicular, es profilaxis, dependiendo del caso como tal. Y la cantidad de citas, dependiendo de la severidad de su paciente. Por eso les digo, o sea, ustedes ahorita están para estar tratando una gingivitis, ojalá. Esos tratamientos salen unas 2, 3 citas y ya después podrían continuar con operatoria, ¿ok? Cuando ya uno llega y dice, bueno, voy a revisar al estudiante, dice que ya terminó su tratamiento periodontal, entonces uno revisa que no haya sangrado o que sea muy poco significativo, que haya mejorado la placa, que el paciente no tenga edema, no tenga eritema. Entonces es ahí cuando uno le dice, ok, ya puedes pasar a operatoria, te voy a firmar ciertas hojas. Lo único que no firmamos en este momento son las boletas de requisitos. A no ser de que su paciente de verdad uno diga, está muy bien, pucha, qué bien está, ¿ok? Entonces, firmamos todo en la ficha para que ustedes pasen a operatoria, por ejemplo, pero en la reevaluación periodontal, que se suele hacer a los 15 días, al mes, se firma la boleta de requisitos. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos damos cuenta muchas veces si el paciente desinflamó o no. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? No, doctora. No, doctora. Ok. Bueno, lo que les decía, búsquense casos simples porque además nosotros en el primer No, doctora. semestre, pues no siempre les dejamos usar ultrasonido tan rápido. Ya los dejamos casi al final porque necesitan desarrollar destreza manual con curetas. Y el ultrasonido pues se indica ya sea en casos que tengan mucho sarro o en casos en donde usted dijo, bueno, ya el estudiante trató con curetas, qué sé yo, una paciente, o trató con curetas la cita pasada y trabajó bastante, vaya, la otra traiga ultrasonido y le enseño a usarlo. ¿Ok? Ahora, esto ha sido Doctora, como una cuestión de, de enredos. Las citas de prevención, al menos lo que corresponde al área de periodoncia. El paciente de cita de prevención debe ser un paciente sumamente simple, sencillo, que solo requiera una limpieza, lo más 2 citas de limpieza, lo más. Y pues no puede ser un paciente que tenga sondajes mayores a 4, es decir, si ya tengo una periodontitis como tal, con pérdida ósea, con pérdida de inserción, eso no es para una cita de prevención, eso requiere varias citas. Por eso es que muchas veces pues los mandamos de regreso o no les aceptamos simplemente ese caso como válido. Puede tener sangrado y edema, pero que de preferencia tenga poco cálculo. Vean que les estoy diciendo que poco, no que no tengan ninguno. He sabido de algunos de ustedes que ya están con citas de prevención y que han tenido algunos rezagos, problemas pues a la hora de tratar a los pacientes porque no llevan curetas. Y el paciente tiene cálculo. O sea, el paciente puede tener cálculo, por lo tanto, para cálculo, de una vez les digo, pues lleven sus curetas estériles si es posible a las citas de prevención porque puede que algún docente se los pida. Yo sé que es complicado para muchos de ustedes ahora reconocer bien el cálculo y todo. Vean que hasta este momento estamos viendo pues el cálculo y placa y muchas cosas que están ya viendo tal vez en pacientes. Lamentablemente el pensum está así. O sea, yo soy de las que piensa que periodoncia debería de darse antes, en segundo, porque así ya llegan pues con bastante conocimiento de cómo se miran los pacientes, qué es sarro supragingival, qué es sarro subgingival, cuál es fácil de quitar, cuál no, en qué me meto, en qué no. Pero lamentablemente pues no es algo que yo puedo cambiar y estamos así, entonces han sido súper pilas todas las generaciones en ponerse al día con esto y no veo por qué ustedes tampoco lo puedan hacer. Entonces, todas aquellas en las cuales el paciente necesita máximo 1 o 2 citas de limpieza son citas que son realmente citas de prevención, se les hace de tartraje, se les hace profilaxis, se les hace charla de salud y obviamente se les hace de tartraje si hay sarro.
O sea, y esto aplica también para los pacientes de perio. Si usted en un paciente que está ingresando o que está en cita de prevención, lo que sea, aunque la cita de prevención se cobra solita, en el plan de tratamiento como tal, en los pacientes de ingreso, el de tartraje tiene un costo separado, que yo no sé cuánto es, no recuerdo. Pero no le vayan a cobrar al paciente de tartraje si no hay sarro, porque primero, pues es una estafa, y segundo, no les va a valer el requisito a ustedes si la profesora se sienta, revisa el caso y se da cuenta que no hay cálculo. No son casos para citas de prevención, gingivitis moderadas a severas como estas que están observando. Miren, la inflamación de estos pacientes no se controla con una cita. Tienen bastante cálculo, mucho sangrado, mucho edema, mucha inflamación y menos de pacientes que tienen este tipo de bocas. Ahí van poco a poco a crear el ojo para darse cuenta que este es un paciente que tiene periodontitis. Y de hecho, en estos pacientes, como les digo, también es bueno que les hagan una revisión periodontal rápida. No tienen que hacer el sondaje completo, con que metan la sonda un poquito, poco a poco, y vayan observando si hay o no bolsas, en una sola sentada ya se dan cuenta si el paciente tiene o no periodontitis. De una vez les adelanto, este cálculo que ustedes ven así negrito, era un cálculo que estaba debajo de la encía y es un cálculo de muy difícil remoción. No es lo mismo quitar ese sarro que quitar, por ejemplo, este que está aquí blanco, por acá. Este es fácil, este supragingival es fácil de quitar, es de reciente formación. Este probablemente lleva años ahí en la incubadora oral. ¿Dudas, preguntas de esto? Doctora, yo sí tengo una duda. Ujú. Ay, disculpe que le pregunte tanto, pero es todo esto como que es nuevo, ¿verdad? Sí, obvio. No, no Eh, se preocupe. Fíjese que a mí me estaba ofreciendo unas curetas en Magno Dental, pero Mm. la marca, hay una que es Medicine y otra que es como China, creo yo, pero yo le quería preguntar si la Medicine nos sirve de igual manera o si tiene que ser sí o sí las otras que nos dicen. Eso era lo que les estaba comentando ayer en el chat. No identifiqué, vi tu chat, pero ya no me dio tiempo a contestar. Pero no identifico la otra cureta. La verdad es que tendría que sentarme a buscarla en internet. La verdad es que no la ubico. La que se ubico es la Medici. La cureta Medici, el problema que hemos tenido es que se nos han quebrado muchas. Y bueno, la verdad es que hasta yo, la verdad me quejé con la gente, no fue de Magno, fue de Denteco, porque ellos tenían la representación cuando yo hablé. Yo sí me quejé y les dije que pues, las curetas de muy mala calidad y que no las íbamos a seguir recomendando. Entonces como que me mandaron a decir que habían mejorado el diseño y que habían mejorado la aleación. Pero como yo ya quedé con desconfianza, yo no las volví a recomendar. La verdad es que no habíamos tenido este problema de desabastecimiento tan grande y de que además no están probablemente viniendo contenedores tan fácilmente con cosas. Entonces yo creo que vamos a parar aceptando las Medici, pero ustedes sí tienen que ser muy conscientes de que se les pueden quebrar, que pierden el filo fácil y bueno, eso no hay problema, las afilamos y ya estuvo de nuevo y que son curetas muy gruesas. Entonces, como son gruesas, muchas veces las metemos en espacios estrechos y se nos quiebran. Ahora, las chinas, la verdad es que no tengo ni idea. Nunca las he visto. Gracias, doctor. Bueno, Doctora, disculpe. ¿me escuchan? Eh, Sí. sí, doctora. Ok, es que los escucho muy bajito. Bueno, entonces ya hablando de eso, no sé si vieron en la parte de, déjenme ver qué dice eso, acá está. En la parte del examen parcial, pues yo traté de preguntarles cosas meramente que correspondieran al manual, debido a que pues se había perdido todo esto de esta clase, que a mí me parece importante que se les dé la explicación, que tengan la oportunidad de aclarar las preguntas que tengan respecto al periodontograma,
y todo este tipo de interacciones que tal vez pues con simplemente la lectura no se pueden hacer. Entonces voy a repasarles un poquitito esto. Vean que dice periodontograma de la UMG, o sea, la razón por la cual hacemos énfasis en que es de nuestra universidad es porque cada quien puede tener su propio periodontograma. Hay algunos estándares internacionales, ya ustedes lo vieron también en la introducción al tema. Hay periodontogramas gringos con nomenclatura internacional, con FDI, alemanes, españoles, y hay unos que se pueden hacer en línea. Pero pues nosotros tenemos uno que hace muchos años que está instaurado. Se le han tratado de hacer algunas correcciones, pero ahí vamos en el camino y pues yo preferiría como que hubiera espacio para más cosas, por ejemplo, para poner los números de las bolsas periodontales y todo eso. Pero bueno, hemos trabajado por el momento bien con este, entonces es el que se ha mantenido. ¿Qué buscamos? Créanme que no queremos en periodoncia ser los latosos, que los queremos atrasar en el área de perio y en el hacer hoyos para meter rellenos, etcétera, que les encanta, ¿no? Yo sé, pero lo que buscamos primero es un diagnóstico oportuno y certero para poder brindar planes de tratamiento integrales, es decir, unir nuestra información del periodontograma con la información que traemos del odontograma, examen radiográfico, examen general y poder ofrecer a nuestros pacientes tratamientos integrales. Ahora, en la clínica hacemos periodontograma completo a pacientes de más de 15 años por razones primero legales, porque es un documento legal, al igual que toda la ficha clínica que ustedes manejan, es un documento legal que nos va a respaldar para decir cómo venía ese paciente y cómo se va, porque también hacen periodontograma de salida. Y la otra razón es para indagar si el paciente está teniendo fases iniciales de enfermedad que podamos atacar, prevenir, que eso se agrave y que se empeore la condición tanto periodontal como la condición oral general. Entonces, si ustedes me preguntan, ay doctora, ¿usted hace periodontograma en todos sus pacientes? Pues, a ver, yo como soy periodoncista en casi todos. Pero, por ejemplo, si a mí me llega un paciente para un tratamiento estético, que es, qué sé yo, un alargamiento de corona, una cosa así, yo no hago el periodontograma completo de escribirlo todo. O sea, yo lo que hago es un screening periodontal. Reviso diente por diente, sondeo todos los dientes y si encuentro bolsas, ahí sí me detengo y hago el periodontograma completo. De lo contrario, pues coloco, hay inflamación en tales lugares, hay sangrado en tales lugares, diagnóstico gingivitis en periodonto reducido, por ejemplo, y pues sigo con el otro diagnóstico que fue lo que me derivaron. Pero eso es lo que quiero que les quede de idea, o sea que la idea es siempre revisen a sus pacientes periodontalmente, porque la perio no es por nada, no es que yo sea periodoncista, es la base de todo lo demás. Si ustedes hacen coronas bellísimas, pero debajo de eso hay enfermedad, créanme que su paciente tarde o temprano va o a darse cuenta o a sufrir las consecuencias de no haberse tratado la enfermedad periodontal. Bueno, ya hecha esa introducción, entonces, ¿qué necesitamos para llegar al diagnóstico adecuado? Necesitamos historia clínica exhaustiva y actualizada. Ahí van a ver más adelante que al menos en el área de perio tenemos un montón de enfermedades que tienen relación con la periodontitis o con condiciones gingivales. Por ejemplo, si llega un paciente y es diabético, yo tengo que saber qué toma, desde cuándo es diabético y si está estable o no. Porque los pacientes diabéticos tienden a tener mayor periodontitis o periodontitis más severas y más frecuentemente tienen periodontitis. Si por el contrario la paciente está embarazada, eso también tiene implicancias en el gingival, si tiene desórdenes hormonales y todo eso yo lo indago en la historia clínica. Por eso también cuando nos sentamos a revisar periodontograma, al menos yo lo que hago es, hola señor, señora, buenos días,
¿Padece alguna enfermedad? Y enséñeme la ficha. Y yo en la ficha reviso rapidito de qué padece, qué toma, qué no el paciente para yo ya tener una idea previa de qué me puedo encontrar periodontalmente hablando en esa boca. Luego vamos a tener el análisis de hábitos. ¿Qué hábitos vamos a analizar? Si fuman, que también tiene mucha implicancia a nivel periodontal, si aprieta dientes, si es bruxista, los hábitos de higiene oral, pues esto sobre todo se indaga a nivel de más adelante de perio, en la parte de periodoncia, pero previamente vamos a estar observando desde ya cómo viene ese paciente antes de nosotros hacer el periodontograma, qué estado de condición de placa endobacteriana trae, por ejemplo. Y los síntomas y signos del paciente. En esto sí les hice una pregunta porque mínimo que hubieran visto la presentación. ¿Qué síntomas podemos encontrar en los pacientes? Todo aquello que, como el nombre lo dice, el paciente sienta síntoma. Es decir, el paciente puede sentir dolor, puede sentir sensibilidad dental aumentada, puede sentir movilidad, puede sentir, ¿qué más? Algunos, pero muy raro, pueden sentir sangrado. Es raro, pero algunos dicen, es que me comí una manzana y sangré. Me levanto en la mañana y... Pero usualmente el sangrado es un mixto, es signo y es síntoma. Y los signos, por el contrario, es que vemos nosotros en ese paciente como clínicos. Entonces, nosotros también como signo podemos ver la movilidad, que también es un síntoma, cuando ya es muy severa. Podemos ver también el edema, el eritema, el aumento de tamaño, podemos ver las recesiones gingivales, podemos ver destrucción ósea en radiografías. Ese tipo de cosas son las cosas que ve como tal el clínico y toda esa información la vamos a necesitar para poder complementarnos con el periodontograma. El objetivo del periodontograma es evaluar las estructuras gingivales de soporte y con esto poder guiar nuestro pronóstico, diagnóstico y plan de tratamiento. ¿Qué vamos a usar? Miren, en esto lo único que les iba a decir, nosotros siempre retiramos la cinta testigo, esta que ven aquí externa que estoy señalando, la colocamos en nuestro folder para asegurarnos de que ustedes pues están usando paquetes estériles. El paquete estéril debe estar bien selladito, no puede estar perforado, no puede estar abierto. Y la otra cosa importante es que, aunque la cinta testigo no esté presente, existe un control interno. Este paquete, cuando ustedes lo compran o está nuevecito sin esterilizar, tiene cintas o estos indicadores más bien en color celeste, o si no me equivoco, este es como morado cuando no está estéril. Cuando el paquete ya está estéril, esto pasa a un color oscuro al someterse a 121 grados centígrados durante un tiempo de presión atmosférica necesaria dentro de la esterilizadora. Entonces nosotros revisamos esto para que ustedes puedan empezar también con cualquier procedimiento, al menos en el área de periodoncia. Al paciente le vamos a explicar, dígame, es que vieras qué lejos los escucho, dígame. Sí, con el examen, ya que usted dice que hizo algunas preguntas, yo tenía la duda en una que decía que seleccionara conforme la imagen y no había ninguna imagen. Sí, si esa pregunta la tenés mala, necesito que me mandes una, o sea, ¿cómo la contestaste? ¿La contestaste como tus compañeros? Ninguna. No, es que como yo no sé, ¿verdad? Yo le puse ninguna porque no miraba ninguna imagen. Entonces necesito que me mandes al WhatsApp tu nombre para yo hacer la corrección manual de esa pregunta. Está bien, doctora, gracias. A usted. Entonces al paciente siempre hay que explicarle qué vamos a hacer, las posibles molestias y una comunicación constante. O sea, con los años ustedes van a aprender a leer el cuerpo de su paciente, a leerle la frente, a ver si está con dolor o no está con dolor, si lo que le están haciendo le está doliendo mucho realmente o no. Y lo que hay que decirles cuando vamos a hacer un periodontograma es que va a sangrar, que le va a doler y que le vamos a revisar toda la boca. ¿Por qué requerimos un periodontograma? Bueno, básicamente, como les dije, una razón legal, una razón de tener monitoreado a nuestro paciente para poder detectar
posibles enfermedades en, qué sé yo, gingivitis, periodontitis, condiciones endoperidontales, etcétera. Y lo hacemos completo en la universidad o en pacientes que tengan periodontitis. En el caso, como les decía yo antes, de nosotros, los periodoncistas, usualmente hacemos un periodontograma completo. Esto lo hacemos porque la enfermedad es sitio específica. Ahora, ¿qué es un sitio periodontal? Un sitio periodontal es donde a mí me cabe la sonda periodontal alrededor del diente. Es un poco difícil de explicar. No puedo decirles cuántos sitios periodontales hay en un diente porque depende mucho pues, de la sonda que estén usando, del diente, del diámetro, etc. Pero cada vez que ustedes meten la sonda y tienen la posibilidad de meterla cuantas veces quepa alrededor del diente según el diámetro de su sonda, están metiéndola en un sitio periodontal que tiene la potencialidad de tener una bolsa periodontal, de tener pérdida ósea. Entonces, aunque nosotros registramos 3 sitios en el periodontograma, nosotros metemos la sonda todo lo que podamos alrededor del diente y vamos a colocar las profundidades más severas o más, valga la redundancia, más profundas que encontremos en ese diente. La idea es detectar estadios iniciales de la enfermedad en individuos asintomáticos. Y esto es súper común. La periodontitis no duele, la gingivitis a veces molesta, a veces no. Entonces avanza años de años y no nos damos cuenta, no la tratamos como odontólogos. ¿Por qué? Porque no hacemos esta inspección. El periodontograma nos graduamos y lo dejamos de lado y eso no está bien. Además nos sirve para planificar tratamiento, no solo tratamiento periodontal, sino que pasa como me pasó pues hoy. Llegaron, hicieron una endo, pusieron una corona, lindísima, hace 2, 3 años y la paciente viene con supuración, supura y saca pus y ya está molesta y le duele. ¿Y qué pasa? Pues que nadie metió la sonda y por bucal tenía 15 milímetros. O sea, eso al menos en un paciente que no tiene ninguna otra condición, que está periodontalmente, qué sé yo, con una gingivitis, eso es un signo de que hay una fractura. Entonces, imagínense, o sea, lo complicado que es llegar y decirle después de que pagó su corona, de que pagó su endodoncia, que es altamente posible que el diente esté fracturado y que nadie se haya dado cuenta porque nadie metió una sonda periodontal. Otra razón por la que hacemos periodontogramas es para hacer comparaciones, para monitorear la respuesta al tratamiento. Van a ver los primeros periodontogramas que hagan, sobre todo de pacientes con periodontitis, cómo es de agradecida la encía. Ustedes vienen y, por ejemplo, acá que tienen 2, 3, 3, 7, 6, 4 y llegan a la reevaluación del mes y muchas veces tienen inclusive 1, 2, 2, tienen por acá, qué sé yo, 4, 2, 3, o sea, el paciente se cura y el mismo paciente cuando va escuchando, al menos me pasa a mí en la clínica, ellos van escuchando los números y usted ya le explicó en un inicio qué son esos números, cuánto deberían de medir. Ellos mismos dicen, ay, he mejorado, ¿cómo he mejorado? Qué bien que estoy. La otra es para detectar riesgo también, porque esto pues asociado a pronóstico, que lo vamos a ver más adelante, van a ver que no es lo mismo tener un paciente que tenga profundidades de sondaje de 1, 2, 3, 4 que tener un paciente que tenga 7. Ese paciente tiene más riesgo, por supuesto, de perder dientes en el futuro. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en un orden y de forma sistemática. Miren, el orden que tenemos para el periodontograma en la Mariano es un orden también que es sugerido y es para que ustedes tengan como un control de cómo se va haciendo, sobre todo cuando están empezando a hacerlo. Ya después se van a dar cuenta que ustedes van a tener su propia estrategia de ir recolectando los datos en el periodontograma. La sonda Carolina del Norte es la que utilizamos para hacer el periodontograma. Tiene la característica de que va de 5 en 5 con marcas negritas a los 5, a los 10 y a los 15 milímetros, que es larga para poder inspeccionar bolsas profundas, sobre todo, por ejemplo, en caninos. Y es de fácil lectura. Uno no se pierde tan fácil con esta sonda periodontal. Luego tenemos la sonda de Neighbors, que es para inspeccionar furcas.
Y pues lo hacemos también de preferencia con gasas o con algo para estar secando, porque cuando el paciente sangra, pues ya ahí no podemos ver nada. Y por supuesto nuestro equipo básico. Ahí está. Entonces, aquí hay algunas sondas periodontales rectas. Las sondas periodontales rectas tienen varios usos. Por favor, cuídenlas mucho. Por algo son rectas y no curvas. Y he visto algunas Carolina del Norte así que parecen de Neighbors porque se les caen, se les tuercen. Eso ya no sirve. Tenemos la OMS. Esta, no sé si la han usado antes o la han visto, la usaban antes en odontopediatría. Tiene aquí una bolita de 0.5 milímetros que sirve para detectar cálculo y caries. La siguiente medición va a los 3.5, la siguiente va a los 6.5 y así va de 3 en 3. Es una sonda que al menos para el área de periodoncia no es muy útil porque se tiende a tener mucho error de medición. O sea, uno cuando está con la sonda y necesita inspeccionar 32 dientes, se pierde en la lectura con esta sonda. Sirve para efectos epidemiológicos, es decir, si yo tengo un estudio en una población de unos 50 personas y yo quiero ver si esos tienen enfermedad periodontal, puedo aplicar un índice que hay especial también de la OMS para poder detectar enfermedad periodontal y poder dar soluciones rápidas a esas enfermedades. Luego tenemos la Williams, por ahí andan algunas sondillas y si ustedes tienen papás odontólogos, también andan por ahí algunas sondas guardadas Williams. No son malas sondas, tienen sus indicaciones, en especial si son de buena marca. Yo sí no las acepto para periodontograma, pero por la razón de que tengo que ir más lento con esta sonda que con la Carolina. Y también porque pues es más cortita. Esta llega hasta 10 milímetros y va 1, 2, 3, salta 5, salta 7, 8, 9 y 10. Entonces, pues más que eso ya no logramos medir, por ejemplo, un canino, con ese caso que les dije hoy, pues me llegaría corta la Williams. Aparte de eso, se tiende a mayor error de medición por no tener estas franjas negritas, sino que es una sonda que no tiene franjas. Entonces ya si da mal la angulación de la luz, uno se pierde de dónde está midiendo, tiene que estar contando aquí dónde está y aquí también dónde está. Y tenemos la sonda Florida, que esta pues es una sonda electrónica, está conectada a un computador y directamente va registrando en un programa las profundidades de sondaje. Esta sonda tiene un error de medición muy, muy bajito, de 0.01, si no me equivoco. Y la que le sigue, pues, es la Carolina del Norte, que tiene un error de medición de más o menos 1 milímetro. Es decir, que entre su medición como estudiante y la mía como profesora, podemos tener una diferencia de 1 milímetro. Qué sé yo, que usted haya medido 2 y que yo le diga, no, es 3. Pero ese error de medición puede estar provocado por la sonda como tal, aunque también hay otros errores de medición que vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirven? Bueno, para todo esto, profundidad de sondaje, niveles de inserción, posición de la encía, si hay retracción para medir la retracción, ver si hay sangrado, si hay pus, características anatómicas, si hay surcos, si hay sacos, para pesquisar también caries, aunque también el explorador curvo nos puede servir para eso, por lo tanto también lo llevamos. Ahora, el periodontograma en términos generales retrata la boca del paciente sin tenerlo al frente. Por ejemplo, es un periodontograma que a mí me parece bastante bonito, fue el que ya les enseñé antes, vamos a ver si me abre. Entonces, tiene la ventaja de que pues yo ya puedo aquí meter los nombres, bla, 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 la fecha de nacimiento, mi nombre y ir, si es examen inicial o no, e ir rellenando o ir quitando dientes. Por ejemplo, acá no tengo el 1.8, no tengo el 1.1, no tengo el 2.7. Y aquí ya puedo ir llenando y de una vez me va graficando. Es como muy bonito, al menos yo lo usaba para presentaciones de caso. Porque de una vez le va a uno retratando, qué sé yo, 3,
2, 4. Y de una vez me pone el 4 en rojo, porque eso ya significa que hay una bolsa. 12, 2, 3. Y de una vez me marca dónde está el problema periodontal como tal. También puedo marcar margen. Si tuviera recesión le pongo un menos, menos 1, menos 1, menos 1. Ahí, perdón, ahí. Menos 3. Si lo tengo en 0, 0. Si tengo un agrandamiento lo pongo positivo, un 2. Entonces ya él mismo me va haciendo el margen gingival, que en cambio nosotros pues en el de la Mariano pues lo hacemos a mano actualmente todavía, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras hacerlo así, pero vamos a ver que ya se me perdió el escritorio donde estaba. Aquí. Bueno, los pasos, lo primero, eso sí se los pregunté, entonces voy a ir muy rápido. Se marcan las piezas con X, las ausentes. En este caso les recomendamos que marquen las ausentes que están radiográficamente ausentes también y no las que están impactadas. Se marcan con X, aquí está en rojo, pero lo hacemos en negro. En realidad voy a cambiarles el color de esto en el manual también, porque esto pues en negro es más práctico, ¿ok? Vea, más para que no se vea todo el periodontograma rojo, sino que puede ir en negro también. Después usted seca la encía y va a observar si hay supuración, si hay inflamación, si hay sangrado, y todo eso lo va a marcar en las casillas correspondientes. Si hay inflamación, yo les recomiendo de una vez que marquen con un positivo los 4 aspectos que hay: color, contorno, consistencia y tamaño, porque son pues característicos usualmente de la inflamación. Y pues si hay algún exudado, se marca en este momento también, o se puede marcar más adelante con la profundidad de sondaje. Como en estos casos también, que hay edema y eritema, estas zonas se marcan con un positivo. El positivo es solamente en el diente como tal, ¿verdad? En la casilla que está diseñada para eso. Acá también vamos a pesquisar lo que es placa dentobacteriana, que muchas se ve así a simple vista, como en este caso, que se ve esta masa acumulada amarillenta alrededor de los dientes, y el cálculo. El cálculo se puede observar fácilmente como una placa de difícil remoción, ya sea color amarillento o muchas veces pigmentada por la misma alimentación, ¿verdad? Amarillento o cafezuzco. También está el cálculo subgingival, que pues no es obligatorio marcarlo en el periodontograma, pero si ustedes lo quieren marcar de una vez para guiarse más adelante en el tratamiento, lo pueden hacer. Y los factores retentivos de placa, eso pues es parte del tema de hoy, pero es básicamente todo lo que acumule placa alrededor de la encía y que pueda perjudicar el periodonto. Por ejemplo, acá estas restauraciones desajustadas, pues a nivel cervical podemos acumular placa dentobacteriana, malposiciones, proyecciones cervicales del esmalte. En general hay una lista que podemos más adelante ver. Las recesiones es el tercer paso, o más bien el contorno gingival, perdón. Es el tercer paso que deberíamos de dibujar. Muchos lo dejan al final, se los permitimos cuando sobre todo son gingivitis y no hay mucha recesión o mucho agrandamiento, pero sí es importante que lo marquen al final con color azul y que trate de llevar la forma como tiene el paciente la encía. Si hay recesiones, pues nos retraemos unas 2 o 3 líneas, y si hay agrandamientos, pues un poquito más allá de la corona, el margen gingival. Luego vamos a hacer una breve palpación para poder detectar si hay algún tipo de exudado. Esta palpación pues se puede hacer apretando alrededor de los dientes para que salga el exudado. Muchas veces se observa de esa forma, apretando con el dedo. Y si no, pues también a la hora de hacer el sondaje vamos a observar si hay sangrado del sondaje y lo vamos a pesquisar. ¿Por qué es tan importante para nosotros pesquisar el sangrado del sondaje? Bueno, se ha observado que este es de los signos que primero se presentan. Inclusive se da antes que otros cambios como el cambio de coloración. Es decir, que usted puede ver la encía así de linda como se ve acá, y yo la describiría como una encía rosa, coral pálido, así con todas las características que ya vimos, pero usted llega y le hace una pequeña caricia con la sonda y ya sangró. Y eso es un signo de que probablemente ese sitio está inflamado.
Ahí ahí más adelante vamos a observar que en la gingivitis, en la clasificación actual, esto es también muy, muy importante porque es lo que nos va a determinar si tenemos o no pues una gingivitis localizada, generalizada, etc. Ahora el sondeo. Con el sondeo, pues siempre yo los reviso y los trato de corregir en un aspecto que se les va la onda, que es colocar bien la sonda. La sonda en las caras libres va paralela a la cara libre. Es decir, así como está aquí, al eje largo del diente va paralelo en las caras libres. Y voy haciendo como caminito o lo que llaman en el libro caminando alrededor del diente con la sonda para poder indagar si tengo la profundidad más profunda, valga la redundancia, en esas caras libres y poderla registrar. Ahora, caras libres me refiero a bucal, lingual o bucal y palatino, ¿verdad? En las caras interproximales, es decir, mesial o en distal, nosotros no vamos a colocar la sonda paralela, sino que hay que angularla levemente para que pase debajo del punto de contacto. Y esto es súper importante porque aquí es donde podemos detectar si hay cráteres interdentales o cráteres óseos en esta zona. Entonces, si no lo hacemos angulando levemente la sonda, usualmente nos va a dar un error de medición bastante grande. Estos son algunos de los errores que les decía. Acá abajo, el que vemos acá es el error propio de la sonda que ya les expliqué, pero puede que no podamos sondear bien a nuestro paciente por varias razones. El diámetro de la sonda es bien importante. La sonda periodontal no debe exceder las condiciones de fábrica que se recomiendan actualmente, que es de 0.5 milímetros en la punta, porque si no, no nos va a caber en bolsas estrechas. Luego está la inclinación también, la fuerza se las voy a explicar al final. La inclinación de la sonda, como les dije, si ustedes la inclinan mucho, van a sondear mal, y si la inclinan muy poco y debajo del punto de contacto, no van a sondear bien tampoco. El estado de salud y inflamación de los tejidos. Si al paciente le duele porque está muy inflamado, el paciente va a empezar a pegar brincos en la silla dental y usted va a tener miedo de meter su sonda. Entonces también vamos a tener un error de medición por eso. Si hay factores locales como cálculo, como caries, donde la sonda se nos vaya a retener o no fluya fácilmente, también vamos a tener posible error de medición. Según la posición de los dientes, la iluminación y el acceso al área, por supuesto, no es lo mismo sondear un diente en la parte del frente que sondear un molar, donde necesitamos otra técnica, mejor visión. De hecho, pues para el sector molar muchas veces hay que decirle al paciente que cierre parcialmente la boca y hacerlo con el espejo, ver con visión indirecta como tal el sondaje. Y por supuesto no es lo mismo sondear dientes rectos que sondear dientes torcidos y algunos escondidos, y le preguntan a uno, ¿y cómo hago aquí? ¿Se puede sondear? Sí se puede sondear. Casi todo se debe sondear. Dientes con ortodoncia se sondean dientes con coronas, dientes con prótesis fija de 3 unidades o más, todo lo que sea, inclusive implantes se sondean actualmente. Pero pues sí hay que cambiar a veces un poquito la técnica para poderlo hacer. ¿Dudas acá? Me surgió una duda. Eso se hace sin anestesiar, ¿verdad? Sí, es una tristeza. Ah, ok, gracias. Vean, ¿por qué se hace sin anestesiar? Primero, porque no podemos anestesiarle toda la boca al paciente. Entonces, si al paciente le duele mucho, lo que se puede hacer es empezar una cita de tartraje superficial y indicarle, qué sé yo, un enjuagatorio, mejorar la técnica de cepillado y citarlo a una segunda cita de evaluación. O por ejemplo, si hay demasiado cálculo, muchas veces nosotros como instructores decimos, no, ahí no se puede sondear, quitemos primero el cálculo. Pero eso con autorización previa del instructor en la clínica, ¿verdad? Para no tener problemas. Y el sondaje también, pues, es importante que se realice alrededor de todo, bueno, donde no se hace, que ya eso era lo que les quería decir, es en restos radiculares.
Por favor, no sondeen restos porque esos son dientes, pues que no son dientes, en realidad se van a extraer. Ahora, ¿cómo sondear? Vamos a ver, les voy a pasar un video, voy a bajarle el volumen porque creo que está en portugués. A ver, creo que está en portugués, les voy a bajar el volumen. Ujú. Entonces ven la Carolina, que es la que actualmente se recomienda. Aquí están explicando en el video cómo va paso a paso. Y vamos a ver cómo sondean primero en un sector anterior. Entonces vean que ahí la sonda va cada vez, de hecho está un poco espaciada, pero va tratando de meterse en varios sitios. No son 3 sitios, sino varios. Y aquí angula levemente la sonda debajo del punto de contacto. Aquí va paralela al eje largo del diente. Y si notan algo, se hace una leve isquemia. Y ya ahí podemos observar exudado hemorrágico. O sea, de una vez ya podemos ir ahí colocando en el periodontograma no solo las profundidades, sino si sangró o no sangró. Y vean acá en un sector posterior. Se angula debajo del punto de contacto, es decir, no se hace en el ángulo línea, sino debajo del punto de contacto y continúan. Ahí debajo el punto. ¿Ok? Voy a ver dónde estoy. Okay. Para la fuerza de sondaje, esa es una de las cosas que más nos cuesta como calibrarnos y nos cuesta todavía a los periodoncistas pues explicarlo un poco. Se supone que es una fuerza de 20 newtons, o sea, pero ¿quién puede tener esa idea de cuánto es eso? Y páselo a gramos por centímetro, o sea, igual es un poco complicado. Pero pues los que no tenemos una sonda Florida, que esa de una vez nos regula también la presión, y tenemos que hacerlo con sonda Carolina, al menos un profesor mío de la universidad tenía el tip de que uno se entrenara colocando el dedo, perdón, un lapicero dentro de la uña, por ejemplo acá, y hacer cierta presión hasta que se ponga levemente isquémico, ahí. Si se dan cuenta, eso pues, si lo hacen ustedes, en realidad no duele tanto. Entonces, esa es más o menos la fuerza que se debe aplicar, hasta que la uña se ponga levemente isquémica o blanquita al meter un lapicero. Si ven, no es una fuerza muy grande tampoco. Yo no puedo ir y ¡pa! Que me duela en la uña, eso no debe doler. Entonces, en el periodonto tampoco. Debemos ir casi que inclusive yo pudiera dejar caer mi instrumento. Vean que aquí se me puede resbalar. Yo no estoy con la sonda agarrada así, sino que levemente voy a ir alrededor de todo el diente ejerciendo una presión controlada, que es diferente cuando uno hace un índice gingival. En el índice gingival yo agarro la sonda y hago nada más así, pum, sin fuerza, sin presión. Nada más llego y molesto la encía, le llamo yo, la toco. Pero no hago esa presión, como diríamos, controlada, tratando de pesquisar si se me hunde levemente la sonda o no con esa presión. Bueno, en cuanto a las furcas, esto hasta que lleguen a verlo realmente van a poder pues, ver bien cómo se hace el sondaje de furcas, pero aquí tengo un video, por aquí estaba, que se los voy a pasar en este momento, para que, yo creo que aquí pues había una breve explicación de cómo se realiza la inspección de las furcas.
Entonces vean la sonda, lo que vamos a ir a buscar es si se retiene en el área de la furca. Ahí. Ahí no hay retención, pasamos a la que sigue. Ahí no hay retención. Por lingual también tenemos que hacerlo en el caso de las molares inferiores. Ahora, en las superiores vamos a indagar 3 furcas y la zona de entrada, que ya aquí le estoy soplando a una de sus compañeras si está presente en la clase, que la mandé a averiguarme esto, pero la zona de entrada de la sonda de Neighbors tiene que ser diferente. Si usted quiere sondear la furca por bucal, obviamente sondea por bucal. Si usted quiere sondear la furca mesial, usted tiene que entrar con la sonda de Neighbors desde palatino a buscar esta furca. Al contrario de la furca distal, cuando usted pues quiere indagar si tiene una lesión de furca distal, puede entrar tanto por bucal como por palatino, porque esta furca está en el centro. Esto es anatomía dental, vea cómo todo debería ir encajando. Si ustedes se acuerdan, la ubicación de la raíz, o más bien la prominencia de la raíz mesio-bucal es bastante grande versus la palatina. Entonces, esta entrada está más hacia palatino, mientras que la raíz distal tiene pues una bifurcación bastante pareja, por lo tanto, la entrada puede ser por ambos lados, por palatino o por bucal. Vamos a ver si se mira bien ahí en el video. Esa es la bucal. Ahí una cosa es que entre y otra cosa es que se retenga, ¿verdad? Lo importante es si se retiene. Si se retiene, ya ahí miramos en qué línea estamos de la sonda y según la línea, pues ponemos si es una lesión de furca grado 1, grado 2 o grado 3. Ahí se indaga por palatino a buscar la furca mesial. Y la furca distal, que puede ser tanto por bucal como por palatal. Ahí la estamos buscando por palatal. Pero también se puede indagar por bucal. Bueno. Es por esta razón, por la divergencia de las raíces. ¿Ven? Esta es la raíz mesio-bucal y esta es la raíz palatina. Entonces es muy prominente y se debe inspeccionar por palatino. Y aquí está la otra subclasificación. En este periodontograma colocamos grado 1, grado 2 o grado 3 según la cantidad de milímetros que se meta la sonda o la rayita a la cual se meta la sonda periodontal de Neighbors. Pero recuerden que también está la clasificación de A, B y C, que ya vieron con la doctora Callejas, que esa es muy importante, sobre todo en la parte de pronóstico. Bueno, ahí está. ¿Dudas de esta parte? No, doctora. Vale. Se grafica así y esto sí en rojo. Grado 1, un triángulo que le falta la base. Grado 2, un triángulo sin rellenar. Y grado 3, un triángulo rojito. La movilidad se inspecciona con 2 instrumentos. Y los 2 instrumentos deben hacerse presión bucopalatino y también en la parte incisal o oclusal para ver si se hunde en el alvéolo. Hasta grado 1 hasta 1 milímetro de movilidad, grado 2 más allá de 1 milímetro de movilidad pero en el sentido horizontal y grado 3 si ya se hunde en el alvéolo. Hay algunas razones por las cuales tenemos movilidad. La principal o la más común suele ser el trauma oclusal, le sigue la enfermedad periodontal, pero también tenemos grados de movilidad según el momento del día. Por ejemplo, al despertar, usualmente tenemos una ligera extrusión del diente debido a que no hemos tenido
contacto oclusal durante toda la noche, entonces muchas veces se percibe mayor movilidad a la hora de despertarnos. Y hay variaciones a lo largo del ciclo del día, en especial en pacientes enfermos periodontales, por ejemplo, al momento de comer o así, ellos perciben mayor movilidad, o en bruxistas también. Otras posibles causas de movilidad, para que no piensen que todo es periodontitis, pues un diente puede tener movilidad después de haber sido sometido a una cirugía, después de haber tenido un proceso o una enfermedad periapical también. Si tiene algún quiste, algún tumor, también puede ser motivo de movilidad. Por trauma oclusal puede tener movilidad, de hecho es uno de los signos del trauma oclusal. Y las mujeres, pues con el embarazo, muchas veces se ha reportado aumento de la movilidad también por cambios a nivel del ligamento periodontal, a nivel inflamatorio local. Esta parte de silla queratinizada ya no la voy a repasar porque ya la vieron en el cerdo y ya la vieron en todo lado. Solamente les voy a decir que la primera medición que ustedes tienen que hacer es de aquí donde estamos el margen hasta la unión mucogingival, identificarla bien. De ahí le restan la profundidad de sondaje, como está acá, ¿verdad? Y lo que ustedes van a tener como resultado es la encía adherida. Estas medidas son importantes porque, como en este caso, que la calidad es muy mala, nos predispone a tener recesiones gingivales o a tener retracciones, por ejemplo, después de una cirugía periodontal. Otro aspecto que tenemos que registrar es si hay empaque de comida. Empaque de comida nos referimos a que usted saca materia amarilla de ahí y que hay un punto de contacto abierto o que hay algún tipo de efecto émbolo, que no hay dientes arriba y por eso el paciente todo el tiempo se le acumula ahí. Se registra en el periodontograma, es como una espiral o yo le pongo como un colochito color amarillo en el periodontograma. Y los frenillos. Ok, los frenillos se evalúan jalando, por decirlo así, los labios. Recuerden que no solo hay frenillo bucal anterior, sino también están los laterales, esos también se revisan. Y se dice que un frenillo es aberrante cuando su posición llega, hay varias clasificaciones, pero básicamente cuando su posición llega a lo que es encía insertada o atraviesa de lado a lado, como en este caso, hacia el paladar. Estos frenillos aberrantes se registran porque le impiden al paciente un poco lo que es la limpieza en la zona y porque muchas veces pueden ser la causa de un diastema, como en este caso, ¿verdad? Que hay un espacio ahí, puede estar relacionada a la presencia de ese frenillo, o también, pues en frenillos linguales son causa de recesiones gingivales o si están mal insertados en términos generales. Se coloca este signo, si hay algún frenillo aberrante, un doble triángulo en la zona del frenillo que lo inspeccionaron. Estos son otros casos de frenillos aberrantes. El lingual, pues lo que da es problemas de pronunciación del habla y algunas veces retracciones gingivales. Y pues se observa como una forma de corazón al pedirle al paciente que levante la lengua o que la saque también. Entonces forma como un corazón al hacer eso. El otro es este frenillo que suele dar bastante problema mucogingival acá de retracciones gingivales. Este tipo de frenillo, vean que está insertado casi en el margen libre. Eso es una posición aberrante. Y el último paso, que este ya lo hacen cuando ya el paciente se ha ido, cuando usted ya va a pasar su periodontograma en limpio, es el de registrar las bolsas periodontales. Usted ya hizo su periodontograma, ya registró los números y todo lo que tenga mayor a 4 milímetros lo va a pintar con una línea roja. Esto es para que cuando estemos haciendo el tratamiento periodontal, fácilmente podamos ver dónde había bolsas periodontales y poder hacer el tratamiento que nos toca hacer ahí en las bolsas periodontales como tal. La bolsa periodontal se define, y esto también era de esta clase, como una profundización patológica del surco gingival a expensas de la migración apical del epitelio de unión con características inflamatorias, es decir, voy a tener sangrado, edema, eritema, alguna o todas de esas características y con pérdida de hueso. Es decir, me tengo que acompañar de las radiografías muchas veces para poder observar esa pérdida ósea. Por eso es que damos tanto énfasis a la pérdida ósea marginal,
porque estamos pensando en que probablemente esta información con información de la clínica nos va a dar un resultado de un paciente enfermo. Ahora, 4 milímetros con pérdida ósea es el parámetro que vamos a usar. A ver, es un poco arbitrario, pero sí tiene su motivo de ser. 4 milímetros en adelante se ha observado que se asocia con sitios que presentan inflamación tanto histológica como clínica. Ya se observan en estos sitios que hay más o 4 milímetros o más algún grado de pérdida ósea cuando se han hecho estudios de comparar las radiografías con la clínica, entonces suele coincidir que con 4 milímetros ya hay pérdida ósea como tal. Y quiero que alguien me conteste qué características, ya que vieron microbiología, qué características tienen las bacterias periodontopatógenas. No me digan que es Tannerella, no me digan que es Treponema, sino cómo son esas bacterias, dónde les gusta vivir y qué características necesitan para vivir. Creo que no necesitan oxígeno para vivir. Muy bien, Sí. entonces son anaerobias. Ajá, usualmente anaerobias estrictas o facultativas y son gram negativas. Entonces, ¿qué pasa con esa característica de anaerobiosis? Que entre más profunda esa posición en el surco gingival, más posibilidades tenemos de tener bacterias anaerobias. Entonces, por eso, a partir de 4, 5, 6 milímetros, en estudios microbiológicos se ha observado que crecen mejor las bacterias que causan periodontitis porque tienen mejores condiciones de anaerobiosis. Entonces, a partir de esa profundidad es que nosotros consideramos pues que ya hay una bolsa periodontal. Si alguno de ustedes se hace periodoncista, van a ver que hay toda una discusión alrededor de un simple número, pero y que el concepto de bolsa periodontal va más allá de un número, ¿ok? Pero debido a que necesitamos estos parámetros para poder, sobre todo, verlo a nivel de pregrado y que ustedes puedan diagnosticar los casos, es que pues usamos un número estricto que es de 4 milímetros en adelante. Ahora, hay algo que nosotros llamamos bolsa periodontal y pseudobolsa o bolsa falsa. Vean que en la definición que les di antes de bolsa periodontal, les agregué que tiene que decir que aparte de características inflamatorias, tiene que tener pérdida ósea. Entonces, si el paciente, usted lo ve que tiene 4 milímetros, no salte de inmediato y diga, tengo una periodontitis. No, ¿por qué? Porque tengo que ir a ver la radiografía y a determinar si tengo pérdida ósea. Si yo no tengo pérdida ósea, si solamente tengo los 4 milímetros, probablemente es porque esa encía se hinchó, como en este caso. Vean que la corona dental está casi, pues, bastante cubierta por la encía. Entonces, no tenemos una migración apical, como es la definición de bolsa periodontal, sino que vamos a tener una migración coronal de la encía. En este caso, cuando hay migración coronal, cuando hay edema, eritema sin pérdida ósea radiográfica, estamos hablando de una pseudobolsa o de una bolsa falsa. Estos se presentan bastante cuando hay erupción pasiva alterada, cuando, por ejemplo, tenemos una cordal impactada a la par de una 1.7 y entonces eso nos hincha la encía. Cuando el paciente tiene ortodoncia y por el grado de ortodoncia se le formó una hiperplasia, por mala higiene, perdón, se le formó un aumento gingival, un agrandamiento gingival. Ahí tenemos pseudobolsas que no indican que no tenemos periodontitis, ¿ok? Sino que tenemos una pseudobolsa y el tratamiento puede ser totalmente diferente. Pero cuando tengo entonces 4 o más milímetros, lo primero que tengo que preguntarme es si yo tengo pérdida ósea. Si mi respuesta es no, probablemente yo estoy ante una gingivitis, probablemente. Y probablemente esa inflamación se nos está presentando pues por una malposición, por inflamación, porque la encía aumentó de tamaño o por cualquier otra razón
que sea diferente a pérdida ósea, ¿ok? Entonces sería un caso como este, en donde tenemos un buen nivel óseo, no hay pérdida ósea y tenemos profundidades de 4 milímetros. Si por el contrario, si tenemos pérdida ósea radiográfica y tenemos profundidades de más de 4 milímetros, estamos ante un posible caso de periodontitis, que como ya les conté también, pues es cuando ya se produce pérdida ósea con inflamación y requiere acciones específicas en su tratamiento. El pronóstico es diferente, por supuesto, y dentro de esas acciones específicas está el raspado y alisado radicular, que es específico para tratar las periodontitis. Entonces, para que sepan distinguir entre una pseudobolsa y una bolsa periodontal, en la pseudobolsa el hueso está indemne, intacto, pero hay un crecimiento coronal. Y en la y en la bolsa periodontal verdadera o en la bolsa periodontal hay pérdida ósea y por lo tanto la sonda se nos hunde hacia apical, dándonos ese aumento en la profundidad de sondaje. Y ya lo último, medimos el fenotipo periodontal, que se agrega en la parte del periodontograma que dice otros. Y ya saben mejor que mucha gente medirlo y observar también las características coronales de los dientes para determinar si es fino o si es grueso. Ahora, en esta parte de diagnóstico, ya la otra semana vamos a empezar con lo que es gingivitis probablemente y con lo que es periodontitis, vamos a avanzar después, pero por el momento lo que me interesa es, si usted tiene inflamación sin pérdida ósea, es altamente probable que esté ante una gingivitis. Y si usted tiene inflamación con pérdida ósea radiográfica, con bolsas periodontales, es decir, 4, 5, 6, 7 milímetros o más, está ante una periodontitis. Y por el momento lo vamos a dejar así, sin ponerle nombre ni apellido, solamente lo vamos a ir conociendo por el nombre principal, porque esto tiene subclasificaciones. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda, pregunta? No, doctora, no importa No, todo. doctora, ninguna. Bueno, gracias por la paciencia. A mí me parece que era importante darles este tema porque es algo que van a estar viendo el día a día en la clínica y pues lo demás yo siento que todo es que se puede leer, que se puede ir viendo de poco a poco, pero con esto sí les van a ir surgiendo igual dudas en el camino, no tengan pena en preguntar. Una o dos personas que han llegado a hacer periodontograma hasta el momento lo hemos hecho y pues ahí van bastante bien, pero sí van a tener dudas en el camino, así es que por favor pues no duden en preguntar y en decir, miren, estoy en tercero, ya todos sabemos que este semestre ha sido limitada la práctica, entonces para que por favor no se queden con las dudas, ¿ok? Si no tienen más dudas, estamos hasta el momento. Y feliz noche. Feliz noche, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Hola, doctora. Doctora, yo tengo una consulta. Disculpe. Dime. El listado de laboratorio de esta semana que viene, ¿lo van a enviar esta o la próxima para ver qué es lo que se debe de llevar? Mire, lo que quiero es ponerme de acuerdo con la doctora Callejas, sí, porque es un laboratorio bien sencillo, la verdad, porque queríamos hacer una cosa ahí de microbiología que no se va a poder, entonces vamos a hacer algo de cepillado. Es bien sencillo. Entonces, si hiciéramos este de cepillado, ya ustedes casi que todo lo tienen. Es básicamente, qué sé yo, hilo dental, lo que llevan para prevención. Ahora, lo que quería saber es cómo iban con lo de las curetas, porque ya que es un laboratorio sencillo, me gustaría que empezaran a conocer las características del instrumental que van a usar. Pero si no todos tienen el instrumental, pues yo no sé qué vamos a hacer. Ese es el Doctora, problema. ¿usted va a estar mañana en clínicas En clínicas, no. o por la universidad? Porque tenemos los del grupo 1 algunas curetas para llevárselas y mostrárselas tal vez de No, repente. yo no, pero ¿por qué no se las llevan a la doctora Callejas? Y se las muestran a ella.
Ok, me parece, está bien. Ajá. Yo creo, yo sí conseguí todas pero las conseguí en diciembre, pero me hace falta solamente un juego de las curetas. Yo sí logré conseguir la Hugh Friendly. Sí, lo que les decía, miren, los dos juegos se les pide por varias razones. Lo primero es que, pues, si van a haber dos pacientes en el día, ¿cómo van a hacer? O un paciente en un turno y otro en otro, entonces tienen que tener dos juegos. Ahora, yo considero que este primer semestre con un juego andan bien, porque no creo que vayan a haber dos pacientes seguidos. O también mala pata si se les cae una cureta, ya no la pueden usar porque no tienen reemplazo, pero si no, pues con un juego por el momento andarían bien. Alguien me preguntó de curetas universales. Si le es posible llevarle a la doctora Callejas la cureta para verla, por favor, a ver si les puede servir o no. Ah, sí, fui yo. Sí, Ujú. fui yo porque me estaban vendiendo una universal. La garra también me la estaban vendiendo. eh, pero no sé si la compro también. La garra le puede ser útil, la verdad que sí. Sí. Ah, ok. Ahora, la cureta universal, no sé, habría que verla. Ok. Ahí se la voy a llevar entonces para ver. Gracias. Sí, doctora, también otra pregunta. Pero bueno, si quiere al final, no sé si alguien más tiene dudas, porque es que sí le quiero preguntar algo de un diagnóstico. Ok. Feliz noche, doctora. Noches. Muchas gracias, doctora.